Hoy entonces vamos a cerrar el tema de las células progenitoras adultas multipotentes y lo vamos a hacer enfocándonos en lo que creo se considera como el mejor ejemplo, el mejor modelo de este tipo de células progenitoras, que es el que está directamente asociado al sistema hematopoyético. Cuando hablamos de ese sistema, estamos hablando de un sistema básicamente de autorrenovación, porque es el responsable de que esas células madre hematopoyéticas se autorrenueven y al mismo tiempo generen células que se diferencian para mantener ese pool de células maduras que hay en la sangre. La clase anterior veíamos las diferencias que había entre lo que es una célula madre y un progenitor como tal. Entonces aquí me van a ayudar ustedes. Aquí tenemos, digamos, varias características y vamos a irlas comparando, una célula madre versus un progenitor. En el caso de autorrenovación, ¿quién tiene, digamos, mayor capacidad de autorrenovación? La célula madre. La célula madre, ¿verdad? Perfecto. La célula madre es ilimitada, mientras que los progenitores, la capacidad es ilimitada versus limitada. Buenos días. A nivel de diferenciación, La célula madre. No tiene, o sea, está ahí, o sea, el progenitor es el que tiene Está diferenciado. el progenitor es el que tiene. La célula es indiferenciada, la célula madre. Pero si a ver vamos, en la capacidad de diferenciación es máxima, o para dar el inicio del proceso de diferenciación, una célula madre. Mientras que en el caso de un progenitor, él se diferencia, ¿pero a qué? A un linaje específico. Mientras que aquí sabemos que hay, digamos, a distintos tipos de células dependiendo de los tejidos. El nivel de especialización, Las progenitoras están más especializadas. ¿perdón? El linaje específico, la progenitora. Ok. La madre es una célula no especializada, mientras que aquí tenemos un nivel de especialización que va a ir, digamos, variando a medida que ese proceso se vaya dando. ¿Cuál es el papel que juegan cada una de ellas en lo que es el desarrollo como tal? La célula madre viene original de las tres sopas germinales y el progenitor de allí, el linaje específico de cada órgano, tejido, así. O sea, la célula madre, su rol es fundamental. Es como quien dice, de ahí parte todo. Mientras que en el caso de los progenitores, su nivel, digamos, su rol es intermedio y está básicamente dirigido a mantener o regenerar los tejidos a los cuales pertenecen y que hayan sufrido un daño o para mantener lo que es la homeostasis de ese tejido en particular. En cuanto a las vías de diferenciación, ¿cuál de las dos es más flexible? ¿O cuál está más comprometida? La progenitora está más comprometida. La célula madre es totalmente no está predefinido, mientras que el progenitor ya tiene, digamos, un destino, ya está comprometido hacia un determinado linaje. Y finalmente la ubicación. La célula madre se encuentra en la masa celular interna, mientras el progenitor Están en todos los tejidos. en todos los tejidos. Solamente en las células madre, no estoy hablando de células madre embrionales, Estamos hablando de hematopoyética. célula madre. Entonces, si la tomamos desde ese punto de vista, por supuesto, el embrión es como lo que uno asocia más, pero acordémonos de que hay células madres en algunos tejidos que es, digamos, la reserva de ese stock de autorrenovación que va a permitir que en el momento que se requiera se puedan generar
células, en este caso los progenitores, para mantener homeostasis o contribuir al proceso después de que ha ocurrido. Entonces, los progenitores sí están entonces en tejidos específicos. En el caso de hoy específicamente vamos a ver cómo se encuentran a nivel de médula ósea e inclusive en algunos casos a nivel de lo que sería la circulación. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de hematopoiesis, estamos hablando entonces de un proceso que es dinámico, jerarquizado y, digamos, altamente, con una alta capacidad de autorrenovación, que va a venir dada por la presencia de estas células madre hematopoyéticas que tienen la capacidad de autorrenovarse para mantener siempre ese pool, ese stock de reserva, pero que también generan células hijas que van a ser las responsables de generar estos progenitores o células precursoras que finalmente van a dar origen a todas las células maduras que se encuentran a nivel de sangre. Y digamos que van a tener la capacidad de generar esta enorme cantidad de células que es necesario producir para mantener la homeostasis de ese tejido, así como también para, en función a la vida media de estos tipos celulares maduros, digamos, contribuir al proceso de generación de estas células. Entonces, por ejemplo, si hablamos de monocitos neutrófilos, su vida media es de unos pocos días. Estamos hablando de 3.5 a 6.6 días. Mientras que en el caso de linfocitos B o linfocitos T, ya el periodo de vida media es mucho mayor. Células B se habla aproximadamente de 2 semanas, mientras que las células T pueden mantener una vida media inclusive hasta de 6 meses aproximadamente. Y el otro, digamos, papel importante es que en situaciones de estrés, por ejemplo, en un proceso infeccioso, ellas van a activarse y van a permitir esa rápida amplificación, en este caso, por ejemplo, de neutrófilos, de monocitos, para cubrir la demanda que en esa situación de estrés está ocurriendo. Ese concepto de célula madre se inicia con los trabajos pioneros sobre los cuales ya también hablamos, de Thiel y McCall, que fueron, digamos, los primeros que mencionaron la presencia de células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Y que básicamente ellos describieron que esas células estaban en médula ósea y que tenían la capacidad de permitir la hematopoiesis en ratones que habían sido irradiados. Digamos que esa fue su primera observación. Y con esta observación, entonces, este investigador, como ya lo mencionamos, el doctor Thomas, empezó a dar los primeros pasos en el trasplante de médula ósea, lo que le permitió ganar el premio Nobel en 1990, y que es importante mencionar que es el único tratamiento con células madres que es aceptado a nivel mundial. ¿Okay?
Eso es importante tomarlo en Ya consideración. vemos, mira, dense cuenta, el primer trasplante de médula ósea se hace si pueden quitarle el volumen a los. El primer trasplante de médula ósea se hace en el 60, 61. Y le dan el premio Nobel 30 años 30 después, años después. cuando ya se habían hecho miles, ¿no? Porque se necesitaba la evidencia, ¿no? Y bueno, es importante porque cada vez que uno, hasta ya ha cambiado un poco, pero cada vez que uno da una charla y menciona eso, todo el mundo se queda así. Pero yo oigo en internet que las células madres para todo, no era lo único aceptado. Y los experimentos de Maculo, vamos a ver si en la clase de regeneración-reparación traemos el artículo original porque es bien interesante. Es más, si quieren, bájenlo por ahí, que yo no sé si no está libre, bájenlo en Sci-Hub. A ver si ahí está, porque bueno, la revista no sé si existe. Y son esos experimentos de irradiar, trasplantar y ver que en el vaso, cuando vean la foto es interesante porque en el vaso se forman unos nódulos. Y cuando ellos lo toman, eso está lleno de células sanguíneas. Y ahí nace eso. Esto hace que en la hematología experimental sea como la base de lo que es lo que vino después. Conocer, wow, mira cómo se está formando esto de aquellos años y cómo se iba avanzando. Bueno, así debe ser el pierna. Debe haber progenitores, y así debe ser el neurogénesis. Y luego el gran paso que da es cultivar, hacer ensayos cronogénicos. ¿Tú sabes qué son ensayos cronogénicos, Álvaro? Bueno, crono es tiempo, entonces me imagino que por el tiempo van haciendo los ensayos. ¿Tú sabes qué son cronos? Ya me dijo. ¿Clono o crono? Cronogénicos. Clono. Ah, Lore. Lore. Bueno, de multiplicar esas células de una única célula para que todas sean iguales. ¿Tú sabes? También creo que es eso. ¿Tú sabes? Pregunten. ¿Cómo en medicina que uno está frente a un paciente y no hace la pregunta y se va y pregunta, aprovecha, porque después tengan que haya preguntas a ti? ¿Sí? Los ensayos clonogénicos son aquellos ensayos que permitieron establecer colonias que uno podría decir, eso viene de una célula. Eso es clonogénico, pero realmente son los ensayos de formación de colonias y eso en un inicio se hizo en agar. Eso también fue un avance grandísimo, el desarrollo de eso que uno lo veía después y decía, oye, pues es una tontería. Bueno, imagínense ustedes que después para cultivar las células embrionarias pasaron como 30 años. Vean, y eso es lo que ha permitido seguir los avances, ¿no? Con las embrionarias, Entonces, con las guerras. entonces después se gana el premio Nobel de Medicina y Donald Thomas. Y ahora estoy presentando en las charlas los 3 premios Nobel que tienen que ver con células madre para realzar el papel que tienen estas células y sobre todo esto en célula embrionaria y en célula hematopoyética. Específicamente, cuando uno habla de un clon, está hablando de células idénticas, una a la otra. Y generalmente uno llega a obtener clones por lo que se conoce como ensayo de dilución al límite. Vas haciendo diluciones progresivas hasta que llega un momento en que tú, cuando siembras, se supone que debe caer una sola célula. Y si esa célula tiene ese potencial, a partir de ahí se generan células hijas que son idénticas, vamos a decir, que a la mamá. Entonces, ese es un poco el principio de todo esto. Ok. Ahora bien, estas células madre hematopoyéticas y progenitores
se van a encontrar en distintos órganos a lo largo de la vida. El primer órgano al que se asocia la presencia de estas células es en los islotes del saco vitelino. Es considerado como el punto o el órgano de novo a partir de la cual se inicia el proceso de hematopoiesis. Luego tenemos la aorta gónada mesonefros, que sería, digamos, el otro órgano en el cual se encuentra, a nivel de la vida fetal. De allí están presentes también, por supuesto, a nivel de la placenta y de sangre del cordón umbilical, y por supuesto un órgano fundamental a nivel fetal, que es el hígado. Digamos que ese proceso se mantiene hasta que muy cercano al nacimiento esto migra a médula ósea. Y es la médula ósea, una vez que ocurre el nacimiento, es decir, en la vida adulta, el órgano por excelencia de la hematopoiesis. Sin embargo, estas células también las podemos encontrar a nivel de vaso, de timo y, por supuesto, a nivel de sangre periférica bajo ciertas, digamos, condiciones. Estoy hablando en condiciones fisiológicas, normales, ¿ok? Digamos que todo este proceso es un proceso muy complejo que ha sido estudiado, digamos, con mucho detalle, y entonces se sabe que a nivel de saco vitelino este proceso va a durar, por decirles algo, de 3 a 7 días, y se ha ido calculando, digamos, la estancia y las distintas, digamos, poblaciones que hay en cada órgano. Pero ese concepto ha ido variando y hoy se considera que no necesariamente las células madre hematopoyéticas son las únicas que están, digamos, en estos nichos, sino que también hay, digamos, variaciones y podemos tener el conjunto tanto de células madre hematopoyéticas como de progenitores en estos distintos órganos. Bien, esto es importante, sobre todo en ratón, porque se cuenta, saco vitelino, aorta. O sea, del saco vitelino van a aorta, de ahí van a feto, al hígado, de ahí se mueven. Esto es importante porque de repente hacemos, esto es una de las áreas de investigación básica que nosotros realmente es la verdadera investigación básica dura que hacemos en este campo, ¿no? Entonces, uno en ratón, si uno trabajara en humano, tiene que esperar abortos. ¿Sí? Pero si no, ratón, ¿con qué quieres tú trabajar? ¿Con saco vitelino? Tienes 2 días, porque de ahí se te fue. ¿Quieres trabajar con una aorta gónada mesonefro? Tantos días. Y por ejemplo, en hígado fetal se paran como de 9 a 11 días. Entonces uno tiene que saber cuándo la ratoncita está embarazada, cuándo inicia, para hacer el cálculo. Para luego sacrificar, sacar fetos, sacar hígado fetal, y eso está lleno. Es como una médula ósea. Si pasa ese tiempo, ya no los encuentro ahí. Ya se fueron para el otro lado. Pero por ahí hay un artículo de, no sé si se lo pasé a Carelli, que se detectan en hígado de adulto células hematopoyéticas en condiciones normales. O sea que como que están paradas ahí, así sea adulto, pero nunca arrancan a menos que se necesite. ¿Sí? Es como una precaución del sistema de que si llega a pasar algo en la médula ósea, va a arrancar ahí, va a arrancar en vaso. ¿Sí? Y de hecho, cuando uno se pone a ver los distintos tipos de neoplasia hematológica, eso es lo que sucede, ¿no? Y en ratón
es un órgano hematopoyético. En humano no es hematopoyético. Y eso es importante porque de repente uno está diseñando, pensando cosas y tiene que saberlo, porque si no, si saca un vaso y dice, wow, con mi experimento conseguí, no, el ratón eso lo hace, ¿no? Ajá, pero cuando hablamos de hematopoiesis extramedular en humano, De repente, eso, yo voy a buscar las láminas de ratón que tengamos por ahí, o cortes de ratón normal, para hacer marcaje ok, en condiciones normales. Porque en otras condiciones experimentales, las células salen de médula ósea y se van a aquellos sitios donde estuvieron durante la etapa embrionaria. Allá se van porque saben que, vean lo que es el sistema, ¿no? Y creo que les comentaba, lo interesante de eso es que salieron de aquí por alguna situación mía y se vinieron acá. Cuando esta situación pasa, esto se apaga. regresan a su sitio. Y regresan a su sitio. Eso es lo que uno quisiera cuando hace metástasis hepática, que ve ese crecimiento, que eso se pare, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la señal? Por supuesto que es una señal a distancia. ¿Cuál es la señal a distancia que hace que aquello se apague? ¿No? Y entonces, en ciertas condiciones, eso, inclusive sin tener cáncer, una persona que recibe un medicamento que se usa en clínica, Neupogen, que es un factor estimulante de colonia granulocítica, él mueve células a la médula, al hígado. Se prende, no las puede detectar, al menos en ratón. Se apaga. ¿No? ¿Cuáles son las señales? Eso es parte de una investigación básica de enorme interés, porque, bueno, primero la normalidad, pero segundo está el cáncer. ¿Por qué no se apaga la señal? ¿Sí? Doctor, ¿se podría decir entonces que en eso, en hígado o vaso, hay nichos hematopoyéticos o el nicho no es hematopoyético porque esas células madre que están ahí no están activas a menos que se necesite? ¿Qué dice mi hermana Carelli? Sí, nicho okay. Por eso te digo, ella sabe, ahí hay una memoria embrionaria que hace que esas células migran y dicen, allá es donde están. Entonces, Ya son las condiciones que yo necesito. cuando uno estudia en hígado, uno se encuentra que lo único que le falta al hígado es el hueso. Ese es lo único que le falta, pero el hígado te puede estar haciendo hematopoiesis. De hecho, en las clases del doctor él mostró el artículo donde el nosotros CD1. hicimos las pruebas, donde hicieron las pruebas de ver cómo es el movimiento de las células hematopoyéticas sí, que pasa. se alojaban en el hígado. Y Y usted, es parte de la señalización que también es importante para eso. Sí. y usted nos ha oído hablar también mucho de las famosas ELSEC que trabajamos en el laboratorio, son las células endoteliales de sinusoide hepática. Esas son del hígado y ellas secretan factores hematopoyéticos y con eso es que nosotros en el laboratorio hacemos hematopoiesis in vitro. Que las usó Karen Ajá, que lo usó Karen. en su tesis de maestría. Y que las hemos usado nosotros En todo la hemos usado. en otros trabajos Si también. tú extrapolas una célula que migra y con todo que tiene esa capacidad de hacer 10 a la 13 células por día, ¿no? Sí. Y hacer toda la diferenciación, wow, ese nicho debe ser un nicho rico en citoquinas, factores de crecimiento, moléculas de adhesión. Por eso es que el hígado también es uno de los órganos de metástasis. La célula tumoral le da vuelta al sistema y ella está viendo, en corazón no encuentro nada, ¿sí? Qué sé yo, en estómago no encuentro nada, puede ser que haga en pero es rarísimo. ¿A dónde va? Allá. O es igual, o no al revés, una célula tumoral, no todas, porque hay ciertas especificidades, va a ser metástasis. ¿Qué órgano se busca? Wow, donde ella pueda hacer gusto de pedirle al plato cuál es la citoquina que yo necesito. Entonces, las células te hacen metástasis en hígado, te hacen metástasis en hueso. Se van a la médula ósea, ¿sí? Porque son ambientes ricos en
piensen en extrapolar todo este conocimiento. Uno lo extrapola, a mí me gusta extrapolarlo mucho a cáncer por las implicaciones que tiene, pero cuando uno quiere diseñar un soporte biológico, donde ponga células y la célula, bueno, trata de imitar esos nichos. ¿Sí? Trata de imitar unos nichos que tengan esas características, porque sabes que tu célula va a crecer. Y bueno, y hablando de nichos, entonces tenemos justamente ese nicho hematopoyético que fue descrito por primera vez por este investigador y que básicamente él lo que mencionó fue: la médula ósea tiene el microambiente ideal para que la célula madre hematopoyética pueda autorrenovarse y mantener el stock, pero que al mismo tiempo tenga el potencial para iniciar el proceso de diferenciación que va a contribuir a mantener siempre el pool de células maduras a nivel de sangre periférica. ¿Y cómo está, digamos, constituido o caracterizado este nicho? Básicamente, hay como dos microambientes: el nicho endosteal y el nicho vascular. En este nicho, el nicho endosteal, digamos que le va a aportar a esta célula madre las condiciones apropiadas para que ella se mantenga en un estado de quiesencia. ¿Se acuerdan de ese concepto? De todas maneras, ahorita lo vamos a repasar. Ese estado de adormecimiento, de quiesencia, que está fuera del ciclo celular en fase G0 y que no van a proliferar, pero que es reversible, ¿sí? Ellas están ahí dormiditas. ¿Y por qué se mantienen dormidas? Porque las células que están en ese microambiente, específicamente osteoblastos y células estromales cercanas aquí a las arteriolas, van a secretar factores que justamente van a contribuir a mantener ese estado de quiesencia. De estos factores, por mencionarle algunos, está el stem cell factor, SDF, que ya José lo mencionó, y la angiopoyetina 1. En el caso de la angiopoyetina 1, ella lo que hace es mandar como señales para que esta célula madre quiescente se mantenga adherida a esos osteoblastos. ¿Okay? Y stem cell factor, señales para que ella se mantenga dormidita. ¿Okay? Cuando cambia, digamos, el nivel de estas señales, se va a activar entonces lo que se conoce como nicho vascular. El nicho vascular está ubicado más hacia la región central de la médula, cercano, por supuesto, a los sinusoides. Y nuevamente, son células, en este caso estromales y endoteliales, fundamentalmente, las cuales empiezan a secretar esos factores. Y esos factores lo que hacen es que esa célula madre hematopoyética quiescente cambie, digamos, de estadio, ¿sí? Se convierta en una célula más activa y empiece entonces el proceso de proliferación, diferenciación y, por supuesto, de migración. Vamos a pensar que es algo así como una balanza. Si esa balanza se inclina hacia la izquierda, estamos favoreciendo esa quiesencia. Ahí, calladitas, dormiditas, en espera de las señales que vienen del otro nicho y que le van a decir: necesito que tú cambies tu estadio, te actives e inicies este proceso de proliferación, diferenciación y migración a la sangre periférica. ¿De acuerdo? Por supuesto, todo esto también tiene que ver con factores de transcripción que también, digamos, intervienen en todo este proceso.
lo que siempre les hemos dicho. En clase uno lo muestra como en segmentos, pero hay que verlo todo en conjunto. Tú vas a hablar de ensayos, ¿no? ¿O sí? Más adelante, Ah, ok. pero no en profundidad. No, devuélvete entonces un momentito. ¿Qué es lo que quieres? Más Que tú te adelante. vas adelantando. No, yo me he adelantado, yo veo tu Dale, no gráfico. importa. De segunda. Después repetimos. No, de segunda. Vean que eso es la médula ósea y allá arriba está proliferación y diferenciación. Eso es la médula. Lo que ustedes van a ver en las técnicas de laboratorio es eso mismo, pero en ensayos en el laboratorio. ¿Sí? Esa es la misma parte. Y en medicina regenerativa, uno lo que quisiera, y aquí está clarito, es hacer la célula que necesita el paciente sin perder la célula que continuamente lo siga haciendo. Y esa fue creo que una pregunta de un examen, se le hemos preguntado. Si yo la llevo todo allá y no tengo allá, la perdí. Y eso es lo que pasa en el trasplante, ¿no? Entonces, eso es importante y lo que nosotros hacemos, son pocos los ensayos. Uno puede hacer la célula que quiere en el laboratorio, pero no son funcionales. Hay algo para cada línea, seguramente son factores de transcripción, que en el frasquito uno no lo desarrolla y por eso esas células no son funcionales. Porque eso es lo que uno quisiera, sobre todo en casos como glóbulos rojos y plaquetas. Uno quisiera hacer millones de plaquetas funcionales para no estar en los trasplantes de plaquetas, que son un rollazo, ¿no? Ok, entonces vamos a adentrarnos en lo que sería ese modelo propuesto de la hematopoiesis, o sea, cómo se caracterizan todas estas distintas poblaciones en ese microambiente que van a permitir que la hematopoiesis pueda ocurrir. El primer, digamos, la primera aproximación se remonta más o menos a los años 2000. Y en esa primera aproximación, ¿qué se propone? Se propone básicamente esta estructura de árbol ramificado, en el cual, aunque no aparece aquí, en la siguiente imagen sí lo van a ver, hay una célula madre hematopoyética, que en ese momento se consideraba que era una población homogénea y que era la que tenía esa capacidad, que ya hemos mencionado, de dar origen a células hijas con capacidad de diferenciación, a esos progenitores que aquí se consideran multipotenciales, ¿okay? Y que es a partir de este progenitor multipotencial que ese árbol se ramifica en dos linajes, el mieloide y el linfoide. El mieloide va a generar un progenitor mieloide común, mientras que el linfoide un progenitor linfoide común. Este progenitor mieloide común es el responsable, nuevamente, al ramificarse, de generar el progenitor megacariocítico eritroide, responsable finalmente de generar los megacariocitos y los eritrocitos. Mientras que por este lado tenemos el progenitor granulocítico macrofágico, que va a generar granulocitos, monocitos y macrófagos. Por este otro lado, este progenitor linfoide común, por supuesto, es el responsable de generar finalmente todo lo que es el linaje linfoide, células B, células T, NK. ¿Okay? Esta es, digamos, la primera aproximación. Sin embargo,
este modelo ha ido variando, ha ido cambiando con el advenimiento, por supuesto, de nuevas técnicas mucho más sofisticadas. Entonces aquí tenemos, este es el clásico que acabamos de ver, ¿sí? Más o menos entre el 2005-2015 se propuso este nuevo modelo. En este nuevo modelo ya se plantea que esa población de células madre hematopoyética no es homogénea, sino que es una población heterogénea. Y entonces se habla de que hay como distintos estadios de esas mismas células madre hematopoyéticas. Las que se consideran de largo término, término intermedio y término corto. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Pero que no van a estar, digamos, aisladas, sino que se va a generar como un pool con progenitores, distintos progenitores multipotentes, que sería esto que está aquí. Que a partir de ese pool es que se van a generar, digamos, como la primera ramificación para generar el progenitor mieloide común y el progenitor multipotente común y el progenitor multipotente linfoide. ¿Sí? A partir de este progenitor se genera un progenitor que es megacariocítico eritroide y el progenitor que es granulocítico macrofágico y un nuevo como progenitor que está más asociado hacia la parte de eosinófilo. O sea, ya se empieza como a desmembrar ese concepto inicial. Y por su parte, este progenitor multipotente linfoide también va a contribuir a este como pool que tenemos aquí y mantiene el progenitor linfoide común para generar todo lo que es la población de células linfoides maduras. ¿Okay? Para el 2016 o a partir del 2016, con técnicas asociadas a transcriptomas y el estudio, digamos, de células ya no como pool, sino células simples, se propone este otro modelo basado básicamente en algoritmos y estudios computacionales, y en el cual se propone nuevamente ese pool de células madre hematopoyéticas heterogéneas en conjunto con progenitores multipotenciales, y aquí lo que se propone es que en función de las necesidades, cada uno de estos puntitos rojos sería como una célula, y es un proceso, digamos, gradual y continuo de diferenciación, ¿sí? Este es el concepto, digamos, más nuevo. Entonces ellas, una vez que salen como de este pool, digamos que ellas van a ir manteniendo ese proceso gradual de diferenciación y se van a ir dirigiendo hacia el linaje que se requiera para nuevamente generar todas las células maduras de la sangre. Si lo vemos aquí, en esta imagen, este sería, digamos, el tipo 2, ¿ok? Tenemos aquí el pool de hematopoyéticas y distintos progenitores multipotenciales. Aquí tienen más o menos las diferencias que se han establecido, pero ¿qué es lo que me gustaría llamar la atención de esta lámina? Fijémonos acá. La autorrenovación, como hemos dicho, ¿dónde va a ser máxima? A este nivel. Es la célula madre hematopoyética que tiene el mayor nivel de autorrenovación. Y a medida que se van generando los progenitores, esa capacidad de autorrenovación, mire cómo va disminuyendo. Y ya más o menos a este nivel prácticamente desaparece. La capacidad de diferenciación es
justo al revés. A este nivel es muy baja y a medida que este proceso continúa, esta capacidad de diferenciación se incrementa. Y la capacidad de proliferación es lo mismo. A este nivel es muy baja. No hay prácticamente proliferación. Pero a medida que ocurre este proceso de descenso, vamos a decirlo de alguna manera, esta capacidad de proliferación es muy elevada en todo lo que tiene que ver con esos progenitores y una vez que se generan estas células maduras, la capacidad de diferenciación, digamos que se elimina, así como la capacidad de proliferación. Cuando se generan las células diferenciadas, acuérdense que son células que van a cumplir una función y mueren. ¿Ok? Entonces, digamos que este es como el basamento de todo esto. Para reforzar esta parte. En la clase anterior nosotros hablábamos de que esa célula madre estaba en estado de quiescencia, que es lo que mencioné anteriormente. Pero esa quiescencia, digamos que transcurría como en dos etapas. La quiescencia profunda y un estado de quiescencia alerta. Y que había, digamos, este como intercambio de estos dos estados. Esto es en un estado, digamos, en un tejido, normal. Cuando ocurre un daño en un tejido, ¿qué pasa? Que quien se va a activar va a ser esta célula que está como en estado de alerta. Ella se activa, van a ocurrir todos los cambios que vamos a ver a continuación, va a entrar de nuevo al ciclo celular, empieza a proliferar, a diferenciarse, genera estos progenitores que finalmente generan las células diferenciadas. Este mismo modelo aplica en el caso de las células madre hematopoyéticas. Las células madre hematopoyéticas están, digamos, como divididas en las que tienen una autorrenovación de largo término y una autorrenovación de corto término. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, las de largo término son las responsables de que ese proceso de hematopoiesis se mantenga a lo largo de la vida. ¿Sí? Son las quiescentes, las que están en ese nicho endosteal. ¿Sí? Mientras que las otras son las que están listas para activarse y empezar el proceso de generación de progenitores y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con proliferación, diferenciación y migración. E igual que lo mencionábamos antes, entonces, estas de largo término, ¿dónde las vamos a conseguir? En fase G0, ¿sí? Ahí, tranquilitas, esperando a que la señal les llegue. Como están ahí tranquilitas, su metabolismo es muy bajo y está asociado a glicólisis, básicamente. La síntesis de proteínas y ARN también es bajita. La estabilidad genómica se mantiene porque están sometidas a bajo estrés. La capacidad de autorrenovación va a ser muy alta, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque ellas, como acabo de decir, tienen que soportar el proceso de hematopoiesis a lo largo de la vida. Y por supuesto, su respuesta ante el estrés también es bajita. Están ahí en espera, pero están tranquilas. Las que son de autorrenovación de corto término son las que tienen esa capacidad, están alertas y en el momento que se necesitan entran de nuevo al ciclo celular. Por supuesto, esto implica un incremento en su metabolismo y ya cambiamos a fosforilación oxidativa. Hay una alta síntesis de ARN, de proteínas, hay una alta capacidad de replicación y
la estabilidad genómica, por supuesto, tiende a disminuir. La autorrenovación ya es más limitada, ¿ok? Y la respuesta ante una situación de estrés es muy rápida, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ese concepto que habíamos evaluado para quiescencia relacionado con células madre adultas aplica perfectamente en el caso de las células madre hematopoyéticas. Pero, María, dime una cosa. Biológicamente, ¿cuál es la significancia de eso que dice ahí, estabilidad genómica alta, la comparación entre las dos? Tienes el rojo y el azul. ¿Cuál es primero, quién tiene una estabilidad genómica alta? Las que tienen una estabilidad genómica alta son las de a largo término. Ok. Y biológicamente, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque si estas son las células que tienen una autorrenovación prolongada, es significativo que estas células no tengan mutaciones en su ADN para que las células que se vayan a diferenciar de estas puedan tener una función normal o no vayan a generar cáncer. Muy bien. Muy bien. En la naturaleza lo sabía que, ¿no? O sea, tú proteges, o sea, esa es un ADN que está altamente protegido. No están abiertas histonas ni nada de eso para proteger a la célula ahí, porque si eso arranca, pierde la estabilidad y si hay mutaciones, no hay reparación. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Y mira que eso va asociado. ¿Dónde está proliferación ahí? Bueno, uno lo puede poner cómo va avanzando y mira que hay esa relación. A mayor proliferación, menor estabilidad. ¿Sí? Eso es fundamental. Y eso, la naturaleza es tan sabia que cuando un paciente recibe quimioterapia, nuestras células están protegidas. Las principales están protegidas. ¿Sí? Ahora vámonos al cáncer. Lo mismo hace una célula de cáncer. La célula de cáncer está ahí en G0 y tú tumbas a las otras, pero esa quedó ahí durmiendo. ¿Ven cómo cuándo arranca? Cuando arranca. ¿Alguna pregunta? No hagas tú. Yo Así tengo que una le hago preguntas al comienzo. Ajá. Que la célula esté quiescente es lo mismo que esté en G0. Es lo que entiendo. Sí. Es lo mismo. Okay. O sea, una célula quiescente es una célula que sale, está fuera del ciclo celular, está en G0, por lo tanto no está proliferando, pero que es una situación reversible. Okay. Es decir, que cuando le llega la señal, entonces ella se activa y es cuando inicia ese proceso de proliferación, diferenciación, o sea, proliferación genera esos progenitores y esos progenitores finalmente generan las células madre. ¿Sí? Pero eso es lo que se conoce como estado de... en algunos sitios se ve quiescencia, en la parte de hematopoiesis se usa más el término durmiente, pero es lo mismo. Eso le iba a preguntar, si las que se encargan de la hematopoiesis extramedular están todas quiescentes entonces en esos nichos así extra, están así en quiesencia. Acuérdate lo que hablamos. Médula Todos ósea, asociar conceptos. microambientes. En el endosteal están quiescentes. Ahí. Mientras, entonces, cuando ocurre la señal, hay una hemorragia, necesito producir glóbulos rojos. Se envían las señales. Y esta célula que está quiescente en esos dos estadios, la que está como alerta, estoy esperando aquí, pendiente de lo que me va a venir de allá.
Esa es la que inmediatamente se activa, migra al otro nicho, al vascular, y ahí digamos que empieza todo el proceso para responder a esa situación de estrés, de peligro, de necesidad. ¿Sí? Sí, mi pregunta era, por lo menos en el hígado. En el hígado no hay endosteal y vascular porque no hay hueso y no hay otros tejidos. Ahí están igualitos, están distribuidas entre las que están quiescentes, que sería el endosteal, y las que están más cerca de activarse, que serían el vascular, a pesar de que es otro tejido completamente diferente. Pero es que ahí básicamente están en estado quiescente. Todas. Sí. Ok. Y en condiciones fisiológicas, ellas no van a hacer nada. No van a. Cuando ocurre el daño, la cuestión básicamente en animalitos, por ejemplo, entonces es que ese nicho debe, digamos, cambiar el estadio que mantiene a las células quiescentes y manda las señales para que ocurra el proceso ese de activación. Ok. ¿Sí? Aquí estamos hablando de lo que sería una situación fisiológica. Entonces este comportamiento de los dos estados de quiescencia, de alerta y de durmiente profundo es solamente en la médula ósea. Ajá, esa era mi pregunta. Sí, O sea, lo que está explicando el ejemplo sí, pero eso puede suceder en otro Eso puede explicar en otro tipo de... Ok, ese es como un estado general de la quiesencia, es lo que... Exactamente. O sea, No es realmente, general, no es particular. cuando uno habla de quiesencia, habla de células quiescentes, Durmientes. durmientes. Es un estadio, digamos, macro. Lo que pasa es que cuando te vas al detalle y cuando quieres dar una explicación de cómo ocurre ese cambio de quiesencia al estado activado, debe ser un proceso de transición, ¿sí? Eso es lo que digamos, uno trata de ver con este tipo de modelos y explicaciones. Pero digamos que básicamente es células quiescentes o células que están activadas dentro del ciclo celular. Mira, Joyce, biológicamente, ¿cómo podría haber, si tú tienes células madre tumorales en estado quiescente y sabes que tienes esta información, ¿qué terapéutica tú sugerirías en cáncer? Desde el punto de vista de biología, o sea, de terapia celular o en general. Quimioterapia, cualquier terapia. El hecho de saber que la célula tumoral madre está igual quiescente, ¿qué alternativa terapéutica crees tú que podría servir? Por ejemplo, si es un tumor medular. No te vayas. Ok. Una célula madre tumoral que está quiescente. Quimioterapia. Vamos a diseñar Un experimento. Vamos a diseñar un fármaco, vamos a pensar en un fármaco. ¿Qué fármaco qué idea de un fármaco podría ser importante en una célula madre tumoral que sabemos que está quiescente? Que está quiescente, que está ahí, con los ojitos así. Bueno, en endovascular, o sea, para irme para allá, porque es que no capto la idea. Un fármaco que mantenga la célula dormida o que no la active. La célula, tú sabes que está dormida la Ajá, célula está tumoral. dormida. No quiero que se ¿Tú active. crees? No quiero que se active. Pero la quiero eliminar. ¿Tú Ok. quieres qué alternativa terapéutica? La quimioterapia es una alternativa, No, pero va a lesionarla. No, porque no le va a caer. No. Quizás tratar de... Perdón. ¿Qué dice Génesis? Quizás que con alguna la misma señal que la active la destruya. ¿Qué dices, Sofía? También creo que habría que buscar algo que inhiba la vía de señalización ¿Que inhiba qué? la vía de señalización que la activa. O sea, quiero que se mantenga en G0, pero no destruirla, no sé. También un fármaco que inactive esa señal que la va a activar a ella. ¿Qué dices tú? Citoquina. ¿Qué dices tú? O sea, porque si se mantiene dormida siempre va a estar ahí. Entonces va a haber como una amenaza latente de que pueda despertar en algún momento. No sé, radiación.
Por eso lo que Bueno, mencionaste, pero Pero Es algo distinto. Variación. Tratar de activarlas todas así ya no hay. no de acuerdo. No, esa no es la... Pero realmente va por ahí. Va por ahí. Tratarla de sacar de durmiente, que no haya durmiente, porque si ellas proliferan, se van a morir. Ah, eso lo había explicado antes. ¿no? ¿Sí? Van, Sí, lo había dicho. una célula de esas características, célula madre, que es como nosotros. Nosotros tenemos células madre hematopoyéticas y esas se van a morir, las que se diferenciaron y proliferaron van a morir. ¿Sí? En este caso tú las sacas y eso es algo que yo sepa, nunca lo han llevado, pero siempre se ha hablado de, hay todo una cantidad de, acuérdense que estas células son menos del 0.001%, no es que tenemos, entonces tratar de sacarlas de ahí para que ellas proliferen y se mueran, Se ¿sí? diferencian. Ellas se van a morir, la cantidad de células tumorales que se mueren por día en un tumor que es progresivo, está una barbaridad que se están muriendo. Entonces eso se ha tratado, pero que yo sepa nunca se ha llevado adelante, ¿no? ¿Sí? Porque en este caso yo tengo las células madre hematopoyéticas, mi cuerpo se encarga de sacarlas de ahí. Me interesaría una posibilidad de que en una anemia plástica yo quiera sacar, si es que tengo esas células, ¿no? ¿Sí? Pero entonces ahí sí actuaría con esa metodología la citoquina, ¿no? Que es un factor... No lo sé, O sea, yo no sé podría- cuál sería la que saque esa célula. Puede ser un factor de crecimiento, puede ser una citoquina, puede ser una prostaglandina, yo no Una lo sé. combinación de varias Pero- cosas. Yo no lo sé, Pero con- yo no lo sé. con- Ustedes van a ver bueno, no vamos a hablar de eso, es lo mismo que sucede en hematopoiesis. Hay citoquinas que actúan en esa etapa. Entonces lo que pasa es que las citoquinas van como 45 citoquinas, algo así. De las 45 citoquinas, 1, 2, 3, 4, se usan 4. ¿Sí? Porque acuérdense que en nuestro cuerpo no tenemos circulando citoquinas. Y cuando uno le pasa a un animalito, el animalito entra en una tembladera y se muere, ¿no? Porque no está por el efecto pleiotrópico, ¿no? Doctor. Y antes que se me olvide, vean. Ya. Vean esto. Cuando ustedes vean una presentación y poco a poco se van a ir metiendo, estos son temas duros. Y ustedes vean, ya vamos a hablar en algún momento de las revistas. Ustedes ven las revistas y dicen, esas revistas son de baja calidad, le creo o no le creo lo que... Bueno, pues eso fue lo que leyó la persona. Eso baja tu nivel. ¿Sí? Pues digo, siempre acostúmbrense a que a las presentaciones de uno, en la medida de lo posible, sean Cell, Nature, Cell, Stem Cell, Journal Clinical, para que nadie tenga una duda de lo que se está presentando, ¿no? Aquí una vez tuvimos una presentación de unos especialistas sobre esto, que daba mucho que pensar. Eran posgradistas. Entonces uno dice que están enseñando en ese posgrado. Porque nadie nos habla de revistas. ¿Sí? Y entonces tú lanzas lo primero que tú tienes ahí, tú no sabes. Busca la fuente original y en revistas pesadas, en revistas fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Yo quería preguntar una cosa con respecto a lo que estaban comentando de activar todas las células quiescentes, pero esa activación no sería selectivo, es decir, solo activaría, por ejemplo, en el ejemplo que estaban poniendo, a las células madres o a las células tumorales o a cualquiera. Ese es el gran rollo. Es el gran Ok, problema. eso es lo que tenía la pregunta. Porque... De eso y de la quimioterapia.
que no es selectivo. Exacto, en general, exactamente por Entonces, por eso te lleva al paciente por delante y que el paciente aguante, ¿no? Si el paciente aguanta ese poco de misiles, adelante, pero por eso, por supuesto que pero cada vez se está llegando más a la especificidad. Y el enfoque contrario, o sea, hay estudios sobre eso, o sea, por ejemplo, en lugar de activar, mantener la quiesencia en un paciente crónico, pues, o sea, lo mantienes con algún medicamento, alguna droga, constantemente, evitando que las células se activen. Entonces mañana el paciente te hace una apendicitis aguda y ¡boom! Se destapa el tumor. Por el efecto de... ¿Sí? Porque tiene una tormenta de citoquina y ese es el punto, ¿no? La cuestión es que si fuera tan fácil, no estaríamos hablando de esto. Incluso Si fuera una sola vía, crisis pero como hipertensiva un montón de puede generar cosas. una tormenta de citoquina y activarla. Ese es el Cualquier punto, cosa. que tú dices, ¿qué es lo que activó al tumor? Porque esta persona Cualquier cosa. tuvo un tumor y se murió a los 100 años. Y que también desde un punto de vista farmacéutico le convendría más mantener quiescente. Claro, sí, Claro, exacto. en el negocio. Porque vas a darte por ti un medicamento. Estás pensando muy El Papa, yo soy ateo, pero el Papa Juan Pablo, ¿Juan Pablo o el de ahora? no, el Juan Pablo, Juan Pablo II. capitalismo salvaje. Hay que perenizar la enfermedad para que siempre haya billete por delante. ¿Sí? No las cure, manténlas ahí. Por eso es que ustedes ven que a la aspirina le caen a cada rato, le caen a la aspirina, ¿no? ¿Por qué le caen a la aspirina? Porque sabes que con la aspirina te llevan un montón de cosas. ¿Cuánto cuesta la aspirina? $1 centavo. Yo siempre he pensado que también todo este boom del antienvejecimiento y tal y cual, también tiene que ir por ahí. Si la gente vive más, y claro, con la edad surgen los achaques, pues bueno, ahí tenemos negocitos, pues. Entonces es lo que uno no sabe, pues. Claro, muchas enfermedades están proliferadas porque la promedio de vida Ha aumentado, la exacto. expectativa de vida. Pensando mal. Los congresos de cáncer son los congresos que más aporte tienen las empresas privadas. Oye, ¿cuánto le cuesta, cuánto le sacan a un paciente con cáncer? Estamos hablando de, por lo menos en países como Estados Unidos, debe estar entre 70 y 100 mil dólares por paciente. ¿Va a curar todo el paciente? Ellos piensan que no. Dale, y después, bueno, dicen nosotros vamos a curar. Pero lo malo de todo esto es que la ciencia avanza a un ritmo muy grande. Pero lo malo de todo esto, y vamos a llegar a la especificidad, es que los que hacen ciencia, sobre todo en todos los países, pero en Estados Unidos, que es el primer productor de ese tipo de conocimiento, esos investigadores al día siguiente hacen una biotecnológica y ya son multimillonarios. Y al ser multimillonario, olvídate, ya cambió la cuestión. Pero, y que las academias venden los productos. ¿Sí? Yo vendo mi conocimiento. Yo no, el instituto vende Harvard vende su conocimiento. Y al venderlo, bueno, ya tú dices, que venga lo que venga, ¿no? Pero vean cómo la biología, oye, avanza y con inteligencia artificial. Esto es una... Yo les voy a pasar una foto es la foto de Nature, creo que es del último. El transcriptoma del embrión en la etapa de gastrulación. ¿Ustedes saben lo que es? Ahí están todas las señales. Entonces hay una persona que en los comentarios pone, Dios, ¿hasta dónde van a llegar? Porque a uno le preocupa, esa persona tiene toda la razón. ¡Wow! Estamos ya metidos en una cosa de que tú vas a poder dirigir, ya conoces las señales. Ok. Ahí están las señales. Y hablando de señales. ¿Cuál es el gran problema cuál ha sido el gran problema para lograr
la identificación y el aislamiento de estas células. Básicamente, cuando hablamos de células madre hematopoyéticas, como ya lo mencionó José, es que es una población muy rara a nivel de médula ósea. Representa el 0.01% de las células nucleadas de médula ósea. ¿Sí? Es decir, muy parecido a las mesenquimales. Las mesenquimales son todavía menos, pero es casi que una aguja en un pajar. ¿Sí? Entonces, digamos que acercarse a caracterizar esta población tan rara, digamos que se inicia o se logra básicamente cuando aparecen las técnicas de citometría de flujo y, por supuesto, una gran cantidad de anticuerpos monoclonales dirigidos contra esas proteínas de membrana que expresan estas células. Eso, digamos, que fue lo que marcó completamente la diferencia. Entonces, aquí les traigo una aproximación de cuáles son esos marcadores que expresan esas células, por lo menos en estos primeros estadios. Cuando hablamos entonces de esa célula madre hematopoyética rara, ahí en médula ósea, primero, por supuesto, se hizo la identificación en un modelo animal, en ratón. Y básicamente es una población, vamos a ver si logro encaminarlo porque me adelanto un poquito. Hablamos de una población Lin negativa. ¿Qué significa Lin negativa? Que no expresa marcadores de linaje maduro. ¿Sí? Eso es una población Lin negativa. Ya después vamos a hablar cómo nos quedamos con esa población en el momento que la necesitemos. Esa población Lin negativa, no hay expresión de marcadores de células maduras. En el ratón expresa CKIT, SK alto. Hay una alta expresión de estos dos marcadores. Una baja expresión de este marcador y es negativa para FLK2. ¿Okay? Esto es, digamos, con lo que uno más trabaja cuando quiere identificar esa célula madre hematopoyética en la médula ósea de ratón. ¿Sí? En el humano, fíjense que nuevamente, Lin negativa, no hay expresión de marcadores de células madre. Expresan CD34. Acuérdense, CD34 es el marcador, digamos, típico de lo que es una célula madre hematopoyética. Es negativa para CD38, positiva para CD90. Cuando se inicia el proceso de diferenciación y se generan estos progenitores multipotentes, fíjense cómo en ratón empieza a cambiar. CKIT y SK siguen manteniéndose altos. Este marcador, que antes era bajo, ahora es positivo. Y FLK2 también es positivo. Ya hay un cambio. ¿Sí? Entonces tú, dependiendo de lo que quieras, tú vas incorporando los distintos marcadores y vas analizando cómo es la expresión y lo vas comparando unos con otros. Y de esa manera ya puedes empezar a separar y a quedarte con la población que a ti te interesa. Cuando vamos a estos progenitores que ya están en un estado más avanzado de diferenciación, fíjense en ratón, que es el que hemos venido manteniendo. CKIT se mantiene, pero SK ya se negativizó, ya se perdió la expresión de este marcador. Se prueba el receptor alfa para IL-7 y en este estadio está negativo. ¿Ok? El receptor gamma FC aparece, pero está bajito. Y CD34 aparece. ¿Ok? Entonces, fíjense de acá, 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 el panorama cambia. En el humano se mantiene CD34. Estamos hablando de poblaciones Lin negativo en todos estos estudios.
CD34 está positivo, se mantiene, pero ahora CD38, que estaba negativo en esta población, empieza a aparecer. ¿Sí? El receptor para IL-3 se expresa bajito, pero ya está ahí. Y CD45RA se mantiene negativo. Si luego tenemos ya esta población, por supuesto que esta población va a expresar proteínas de membrana asociadas a cada población de célula madura. GR1 en el caso de granulocitos, CD3 en el caso de células T, B220 en el caso de células B, por mencionarles algunos marcadores. Entonces, digamos que es el disponer de esa herramienta es lo que nos ha permitido poder identificar las distintas poblaciones y el estadio en la cual estas poblaciones se encuentran. O sea que eso fue un cambio tremendo y digamos que a medida que han pasado los años, si antes se disponían de 5 anticuerpos, hoy en día prácticamente tú consigues anticuerpos para lo que tú quieras. Y por supuesto, la tecnología de la citometría de flujo también ha avanzado muchísimo. Vamos entonces a adentrarnos ahora en lo que sería el aislamiento. Ajá. Luis, ¿cómo es eso? ¿Tú entiendes eso que ella dice? Por ejemplo, ¿cómo es eso que el linfocito lo reconocen porque el linfocito B expresa B220? No entiendo muy bien la pregunta. Es decir, ¿cómo el linfocito? Sí, ella dice, ustedes pueden reconocer al linfocito B porque expresa B220. No entiendo eso. ¿Esos no son sus receptores? ¿Y qué quiere? Vamos a suponer que son sus receptores. ¿Qué quiere decir que son sus receptores? Que ese se va a unir específicamente a ese es decir, la molécula del linfocito para poder no. Ella está hablando, los detectamos. Yo no entiendo cómo pueden detectar. Yo tengo esta célula. ¿Sí? Ella tiene algo. Yo sé que tiene. Entonces busco el anticuerpo que justamente me reconozca ese algo que esta célula tiene. Ya te lo digo. Sí, ese es lo chipio todito. Pregunten, porque aparte de María, que ha estado en un laboratorio, nosotros los médicos no estamos expuestos a esto. Cuando yo entré aquí como médico, yo por ejemplo oía, y esto lo pasamos por una columna. ¿Qué es una columna? Y yo morí callado por 2-3 meses porque me daba pena mi ignorancia. No, es como que ustedes le pregunten a un biólogo, dime tú no sé, una cuestión de neurología, pues, tampoco pregunta entonces, están hablando de eso, pregunta. O sea, la parte de detección, esto es importante, lo van a ver en la materia correspondiente. Tú tienes, como dice Olga, la uña es la proteína que expresa esa célula, porque no la expresa el linfocito T. O sea, yo tengo aquí eso. Tengo un linfocito B y un linfocito T, en la misma. Pero yo me quiero quedar nada más, yo quiero saber cuántos linfocitos B hay en esta muestra. Entonces, como yo sé que el linfocito B, entre otras cosas, expresa B220, pues yo a esa muestra la marco, le coloco el anticuerpo que reconozca B220. Entonces aquí está, este es B220. Este que es T expresa CD3, ¿sí? Pero yo quiero nada más B220. ¿Qué va a pasar? Que el anticuerpo B220 va a venir para acá y va a decir, no, yo no te conozco a ti, pero va a venir para acá y dice, B220, yo me pego acá. Me pego acá. Y como ese anticuerpo está
marcado con un compuesto fluorescente, pues yo cuando me voy al citómetro voy a tener una señal y voy a saber cuántas células de esa muestra expresan B220. ¿Sí? En líneas macro, lo que es lo que está en la superficie de la célula, proteína. Exacto. Uno lanza como un misil que reconoce específicamente eso. Y por supuesto, como uno normalmente, yo soy morena, él es blanco, no sé qué, el anticuerpo que yo voy al moreno. Nada más reconozco eso. Entonces, eso, se cuenta, la citometría, aparece a finales, ya había en desarrollo, pero aparece a finales como de los 70. ¿Cómo se hacía antes? Bueno, yo tenía en esta población linfocitos B y T. Eso se dice, son excluyentes. Yo ponía un anticuerpo con fluorescencia verde y se pegaba solo al antígeno que está en la membrana del B. Y ponía un anticuerpo con fluorescencia roja. ¡Pum! Se pegaba solo al otro que expresaba. Yo agarraba un microscopio y entonces veía, ponía el filtro para verde y decía 1, 2, 3, las veía puntos. Ponía el filtro rojo y veía otra célula. ¿Ya? Entonces yo decía, tiene 100B y tiene 4T. Yo los contaba. Entonces imagínense ustedes que por esos años las cuentas de linfocitos CD4 son B, son linfocitos B, son T. La gente se pasaba así. Apaga la luz. Tiene un corto oscuro. Otro paciente. ¿Ya? Entonces aparece la citometría, que creo que ustedes la han visto, y ya, te quitaste esto de encima, pues tiene fluorescencia verde, roja, azul, la que es naranja, lo que tú quieras. Y entonces el equipo te dice, usted tiene tantos puntos verdes, tantos puntos rojos. En un segundo. Ya, se acabó. Esa es la manera de ver. Pero eso sirvió también para poder separar esas células. ¿Sí? Porque ahora cuando sale el citómetro, la gente dijo, si yo puedo ver las verdes de toda esa población, voy a crear un sistema que todo lo verde me lo ponga en un tubito. Exacto. Es lo que son. Que como me caía. Y yo garantizaba que el 100% que estaba ahí era verde, era linfocitos B. ¿Sí? Entonces, oye, pero yo no tengo $200,000 para comprarme más, $300,000 y pico para comprarme un sorteo. Nosotros no tenemos sorteo y no lo vamos a tener porque para que lo uses poco. Uno compra un Mercedes-Benz y no lo va a usar. ¿Para qué lo compras? ¿Para qué lo vas a comprar? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Lo mismo. Y aprovechamos las clases porque cuando después se pierde si ahora el anticuerpo no tiene fluorescencia, pero tiene una perla inmunomagnética. Se pegó. Doctor, pero no chisme la Así, Ya, por eso. es como el estudiante nercito que quiere saber. Ok. Entonces, ¿por qué necesitamos aislar, cultivar y en determinados casos expandir esa población? Yo pongo de células madre hematopoyéticas, pero es realmente tanto células madre como progenitores. Y básicamente más progenitores que las células madre como tal, porque acordémonos que son una población muy rara. ¿Por qué es importante? Es importante para todo lo que tiene que ver con lo que hemos venido hablando, con toda esa parte de hematología experimental, la cual va a permitir dar respuesta a una serie de interrogantes que siempre surgen a medida que uno las va estudiando. ¿Por qué también es importante? Por el trasplante.
El trasplante es, digamos, el tratamiento, digamos, de oro, por llamarlo de alguna manera, para todo lo que tiene que ver con la parte de cáncer a nivel de enfermedades hematológicas y los procesos de inmunodeficiencia, ¿sí? Entonces, es importante tener las herramientas que nos permitan hacer esto. ¿Qué pasa? Para aislar estas células o estos progenitores, existen distintas técnicas. Una de ellas, bueno, ya José se adelantó, con citometría de flujo y sorting, en este momento es lo más fácil. Pero no tenemos un citómetro de flujo. Pero sí tenemos algunos procedimientos que nos van a permitir enriquecer esta población en la cual yo estoy interesado. Habíamos hablado de lo que era la población Lin negativa. ¿Cómo llego a esta población Lin negativa? Pues yo básicamente hago lo que se conoce como selección positiva negativa o negativa positiva. Yo voy a agarrar una serie de anticuerpos que reconozcan todos los marcadores de linaje definido. T, B, granulocitos, monocitos. Yo tengo esos anticuerpos. Y yo los voy a poner en contacto con mi muestra. ¿Qué va a pasar? Que esos anticuerpos se van a unir, ¿sí?, a esa población. Y luego yo, con perlitas magnéticas, yo puedo, digamos, retirar esa población, ¿sí? Y me quedo solamente con la población, una población enriquecida en células que no expresan marcadores de células maduras, ¿sí? Y a esa población enriquecida, yo quiero solamente quedarme con la población CD34 positiva. Uso unas perlitas que tengan esos anticuerpos y que me permitan entonces que solo aquellas que expresen CD34 se peguen. Y luego yo con un imán, tal cual, con un imancito, yo me quedo con esa población. ¿Sí? Eso es lo que en líneas generales es una selección positiva negativa. ¿Algo más ahí? Vean lo sencillo que es. Sí, nada. Yo la primera vez que oí eso, hace muchos años, yo dije, no les voy a creer a estos tipos. No, que piensen que un imán. Literalmente, es así. Es un tubo que ustedes tienen las células, como enseñan, ponen el tubo y ustedes ven en el tubo que la pared se pone marrón. ¿Por qué se puso marrón? Porque ahí está pegado todas las células que fueron agarradas con eso. Y después agarrar el tubo y hacer así, ahí están todas las... Y aquí se quedó todas las de linaje positivo, en el caso de marcadores maduros, y las que no se quedan aquí. Entonces yo saco así. Entonces, tú sacas la cuenta y tú dices, ¿cuántas veces usas tú? Y a veces estos son motivos de discusiones fuertes con gente que son sabios, y como son sabios quieren que el ministerio, y cualquiera, les dé 350.000, 400.000 dólares para comprar esa máquina. ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo va a usar al año? Creo que 3 veces. 3 veces y vamos a gastar 150.000 más otros 150, 200.000 dólares. Te compran el kit de perla inmunomagnética que cuesta, a nosotros nos cuesta más en Venezuela por el bloqueo, pero cuesta 800 dólares. ¿Cuántas puedes hacer tú con separaciones con 800 dólares? Yo perdí la cuenta. Una cantidad bárbara, entonces, hay que vas a comprar todo. Y es bonito, no lo vamos, quizás lo hacemos en las técnicas, vamos a acordarnos, quizás lo hacemos para probar solamente las perlas, porque es bonito, porque tú tienes las células, las pones en el microscopio y tú ves unas pelotitas marroncitas al microscopio, ¿no? Ya tú sabes que hay, y ves las células. Entonces, ves la pelotita pegada y tú dices, eso está pegado, ¿no? ¿Sí?
Yo una vez hice algo así, pero fue para extracción de ADN con perlas magnéticas. Se hizo Claro. con eso y se extraía el ADN con los imanes. Sí, sí, es el mismo principio, pero dependiendo de la aplicación, pues tienes variaciones, pero el principio es el mismo. Y por supuesto, las técnicas de citometría de flujo con sorter, que ya José se adelantó. Entonces, ¿qué más? La parte de cultivo. Devuélvete un momento. Ajá. Después no terminamos a las 10:30. Ahora, Ya son las 10:30, son las Yo no 10:23. tengo sorteo, Ajá, exacto. porque este gobierno no apoya. Yo no tengo perla inmunomagnética, porque este gobierno no apoya. Es una lloradera. Oye, Vani, busca cómo se hacía antes. Busca. Si con toda la biología que hemos estudiado, si yo agarro 5 fluoracilos que se llevan la mayor parte de células maduras, y 5 fluoracilos cuesta, creo que 500 bolívares. ¿Qué es el 5-fluoracilo? ¿Qué es 5 fluoracilos? Pregúntale a ellos. El médico. Sí, pero la actúa para marcar un Marcado, marcador. ¿no? ¿Qué es el 5 fluoracilo? ¿Qué es el 5 fluoracilo? Marcador de fluorescencia. Sí, pero El 5 fluoracilo, mis hermanos del alma, es un medicamento que fue descubierto en el 40 o 50 y todavía se usa dentro de los cócteles de quimioterapia para ciertos tumores. Y su mecanismo de acción es que actúa sobre células en proliferación. Entonces, a alguien en el año 60-70, basado en toda la biología, dijo, si yo le inyecto 5 fluoracilos y la médula es 95% células maduras, me la estoy llevando. Y ya enriquezco lo que decía ahora, enriquezco la población. Ahora yo tengo más progenitores porque salí de todo eso. Entonces, vean, es tan barata que yo estaba por X razón en una cuestión de quimioterapia y les dije, oye, cuando les quede un poquito de 5 fluoracilos, ¿no se lo he dado? No. Oye, ahora se lo... le dije, oye, cuando les quede, porque siempre regálame porque a nosotros nos dura muchísimo, porque es para inyectarle a los ratones. Y me regalaron casi más de medio frasco. Y ahí tenemos nuevo para... Entonces, no nos frenemos. Entonces después mandamos un artículo y bueno, hay que entrarse a golpe, hay que saber de biología. Hay que no digo medicina, hay que saber biología. Te caes a golpe porque bueno, sí, el que te está evaluando, sea de donde sea, él quiere que tú hagas un sorteo. Claro. Él quiere que tú hagas perlas inmunomagnéticas. Él quiere que haga una separación por transfección de genes. No vale, no tengo plata, pero ¿sabes qué? Eso sirve y te lo estoy probando. Entonces, no vayan, ustedes a lo mejor ven juguetes aquí en el laboratorio y dicen, ese laboratorio tiene tal, pero miren, la mayor parte de experimentos son bien pobrecitos, o sea, son de mentalidad, de pensar, no hay que detenerse. Ok, entonces, ya tenemos las células, ahora las tenemos que cultivar. Si buscamos metodologías, cantidad de metodologías. ¿Qué es lo que más se usa? Bueno, vamos a adicionarle a ese medio donde yo tengo la célula las citoquinas apropiadas o las citoquinas y factores de crecimiento apropiados para que esas células que están ahí empiecen a proliferar. Las más usadas son estas que aparecen acá. Me faltó IL3, ¿verdad? IL3 también es una de las más utilizadas. Y él es, bueno, pero ya ahí... Bueno, sí, vas a... bueno. Depende. Por eso les digo, ¿qué quiero? Yo quiero esto. Bueno, yo busco de todo el pool de citoquinas, ¿cuál es la que me va a ayudar justamente a que esa célula en la que estoy interesada sea la que arranque, por decirlo de alguna manera? ¿Sí? Y la otra estrategia es adicionarle una fuente de albúmina, ya sea albúmina
de origen animal, bovina, humana, recombinante. Estas son, digamos, las estrategias que más se han utilizado. ¿Qué pasa? Que con estas estrategias, ese procedimiento de expansión es muy limitado, de algunos pocos días a unas pocas semanas. Y hay situaciones en las cuales a mí me interesa disponer de un número alto de esos progenitores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues hay mucha gente trabajando buscando otras alternativas. ¿Qué alternativas? Las digamos originales son estas que tienen acá. Distintos citoquinas, factores de crecimiento, fuentes de albúmina. ¿Qué pasa con la albúmina? Que hay variación lote a lote. ¿Qué significa eso? Que de repente yo uso una albúmina hoy y la uso el mes que viene y me da un resultado diferente, porque este es un producto biológico y puede variar. Para evitar, digamos, esa situación, por mencionarles algo, se utilizan sustancias que son químicamente definidas, producidas, sintetizadas. Con eso ya me quito el problema de la luz. ¿Sí? Un problema, busco una solución. ¿Qué más se ha utilizado? ¿Qué más se está utilizando para lograr esa expansión mayor de esas células que a mí me interesan? El uso de estas pequeñas moléculas. Hay muchos trabajos en los cuales se han probado estas moléculas junto con estas dos estrategias y se ha visto que el proceso de expansión mejora. Si tú buscas las ventajas de este versus este, quien está proponiendo el uso, por supuesto, te va a decir, esta es mejor por esto, esto y esto. No, esta es mejor por esto y esto y esto. ¿Sí? Pero existen esas posibilidades. Y por supuesto, la otra opción es el uso de matriz, un soporte. ¿Ese soporte qué puede ser? Puede ser fibronectina, puede ser hidrogeles, pero que puede ser también algo que nosotros hemos mencionado, una célula estromal, por ejemplo, ¿sí? Una mesenquimal, que puede ser una LC, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, existen diversidad de opciones que puedes tú utilizar y lograr el propósito. ¿Y cuál sería el propósito en este caso? Que ese preacondicionamiento que tienes que someter al paciente para realizar el trasplante no tenga, digamos, esa toxicidad y ese, digamos, perjuicio, entre comillas, al que es sometido el paciente. Si tú vas a ir con una densidad celular de esos progenitores mayores, tú puedes jugar y, digamos, disminuir lo que es estas situaciones, esa técnica para permitir que esas células, cuando lleguen al sitio donde tienen que llegar, no sean, digamos, atacadas ni destruidas, sino que persistan en el tiempo. ¿Por qué también es importante? Porque si yo tengo esa población ex vivo, cultivándola y aumentándola, yo tengo la opción de usar distintas estrategias génicas para también mejorar ese rendimiento. Desde el punto de vista de investigación, tengo acceso a evaluar mutaciones e inclusive a corregir mutaciones, ¿sí? Y por supuesto también no hace falta el uso de tantos modelos animales, puedo disminuir y bueno, esto está, digamos, en consonancia con las sociedades protectoras que siempre han, digamos, mostrado, digamos, su resistencia al uso de modelos animales, cosa que nosotros no aplicamos, porque es la herramienta que tenemos. Pero ven cuál es el objetivo, ¿sí? Mayor densidad celular y con esa mayor densidad yo puedo utilizarla para distintas estrategias que finalmente en qué están favoreciendo, sobre todo a nivel clínico, en un mejor resultado de ese trasplante
para el que van a ser utilizadas. Vean, por ejemplo, saber de esto, cuando lee uno un artículo en New England en Nature de curación de anemia drepanocítica, curación por terapia génica, es tomar las células estas de neurosis, hacer por CRISPR la edición génica y volver a implantar, a trasplantar. Entonces con el trasplante se cura la enfermedad. Entonces eso cuesta, en este momento, así me tardé creo que 15 segundos, $1.200.000, $1.500.000 ese tratamiento. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos toda la tecnología para hacer eso, pues sabemos eso. ¿Cuál es el problema? Cuesta, pero tampoco, porque ahí se está cobrando el conocimiento también. Claro, por eso, o sea, las opciones son, todo eso ha salido justamente de esto. Ok, ¿cómo caracterizo esta célula, esta población que yo he aislado y he cultivado? Esto sobre la cual ya hemos hablado haciendo su inmunofenotipado, es decir, por técnicas de citometría de flujo, anticuerpos específicos, yo puedo identificar específicamente qué células tengo yo. Ensayos funcionales in vitro, que también ya José lo había adelantado. Yo uso medios semisólidos como metilcelulosa y busco la formación de colonias, lo que se llaman unidades formadoras de colonias. Con eso, ¿qué puedo o qué estoy obteniendo? Evaluar ese potencial clonal, de clonalidad y la capacidad multipotencial de esos progenitores que yo tengo en la muestra. Entonces yo identificando, cuando lo colocas y vas a ver distintos tipos de colonias. Y por la experiencia uno sabe, esta colonia es de este tipo, esta colonia es de este tipo y esta colonia es de este tipo. Después yo tomo una alícuota, le coloco un colorante y observo la morfología. Y con eso compruebo, a través de observación, que realmente eso que yo estoy viendo ahí es lo que yo estoy colocando, o sea, es lo que yo estoy diciendo que tengo. ¿Sí? Tan sencillo como es. Y por supuesto, ensayos funcionales in vivo, es decir, yo las uso y hago un xenotrasplante o, hablando, digamos, si es humano a ratón, en ratones inmunodeficientes. ¿De acuerdo? Y yo con esto mido la capacidad real de esas células para reconstituir el sistema hematopoyético a largo plazo, mayor a 16 semanas. ¿Sí? Entonces, distintas estrategias que me permiten caracterizar esas células. Ok, ya vamos a terminar. Me quedan 3 diapositivas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Básicamente, lo más importante es porque esto es de utilidad para el trasplante. Y el trasplante es, digamos, la terapia que más se utiliza en este tipo de patologías. ¿Ok? ¿Cómo puede ser este trasplante? La mayoría son halogénicos. Si se puede hacer autólogo, eso tiene una gran ventaja. Pero realmente la mayoría son halogénicos. ¿De dónde? ¿Por qué crees tú que son la mayoría halogénicos de trasplante? Porque las células, en este caso del otro paciente o del otro sujeto, están maduras, están sanas. Sí, ¿por qué crees tú que se usa halogénico? Es más, es preferible ya usar Sí, es preferible ya usar halogénico. Y eso es lo mismo que yo, es que las células están sanas, no están comprometidas. Sí, también que se obtienen de donar. Porque yo creo que ya sacar células de un paciente que ya está en una patología es como que forzar esa médula. Sí, porque de sacar al mismo paciente que ya está comprometido, puedes tomar una célula que son ¿Qué células neoplásicas. hay en esa médula? Yo te voy a donar a ti. ¿Qué células hay en esa médula mía? Bueno, principalmente células hematopoyéticas. Por supuesto. ¿Cuáles? Este,
series, los progenitores de eritrocitos, granulocitos, todos los progenitores de... ¿Hay alguna célula que me convenga, aparte de la hematopoyética, que me convenga que esté en mi médula? Los linfocitos. ¿Por qué? Por el problema de la compatibilidad con el sistema inmunológico. Ok, ese es un problema. Tumbo con inmunosupresión. Aún así, ¿hay alguna célula que a mí me interese que esté? Bueno, ya. La GNK, ¿Para qué? por si hay algún tumor o que ellas pueden destruir a las células cancerígenas. Esa es la razón. Que hay linfocitos T míos que van a atacarlo a él, al tumor de la que pero no es que van a atacar solo a las células del tumor, van a atacar a todo el mundo. Pero me conviene que ataque a eso y yo controlo con inmunosupresión, controlo eso. Por esa es la razón que se aprovecha. Hubo un momento que se separaban esas células para evitar el rechazo, pero fue una catástrofe la cuestión. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Pero, eso es lo que tiene de ahí. Puede ser, y se ve. Esto ya lo voy a incluir en una tesis, a lo mejor si llegamos a eso. Que va a atacar al tumor y va a atacarlo a él. Y va a ser la enfermedad. La principal complicación. Injerto contra huésped, y eso es una catástrofe. Eso es una catástrofe cuando sucede. Eso es un drama los pacientes que hacen eso. Sin embargo, hoy en día el halogénico es el que se mueve. Más se usa. Las fuentes también, ya hemos hablado, médula ósea, la sangre sangre del cordón umbilical es la otra fuente. ¿Cuál es el inconveniente? Que por lo menos en un adulto se necesitarían muchos, digamos, cordones, entonces eso lo limita. Y la otra opción es la movilización, de la cual también José ya les ha hablado, movilizar esa población a sangre periférica y tener esa población enriquecida en esos progenitores. Y la complicación que, bueno, ya José mencionó. Ok, ¿qué es lo que tenemos actualmente en los estudios clínicos? Pues básicamente en estas imágenes, a ver si logro ver porque son todas chiquitas, este primer gráfico, ¿en qué quiero que nos enfoquemos? En lo que son las enfermedades hematológicas, que sería este grafiquito, esta lineecita que tienen aquí. Fíjense cómo el número, se habla de que son más de 2.700 estudios en los cuales se está trabajando enfocados en la parte, digamos, de hematopoiesis o de enfermedades hematológicas. Fíjense que la mayor parte se encuentran en lo que sería fase 1 y 2, seguridad y un poquito de pacientes evaluando la eficacia, es lo que mayor hay, ¿okay? Que sería esta franja que tenemos acá. Pero todo esto es los estudios en los cuales se está trabajando a nivel de estudios clínicos, enfocados en enfermedades hematológicas. ¿De qué año es esa diapositiva? De ahorita, del 26. ¿Sí? Sí. ¿De dónde? Ay, no lo puse. Ahorita no, pero es reciente. Porque me llama la atención que sale enfermedad cardiovascular. O sea que, si entiendo, es lo que trataron de hacer, pero eso se puede hacer en el 2005, que era sacar médula ósea a pacientes con infarto. No, pero aquí estos son, lo que pasa es que eso es general, o sea, ahí está implicado embrionarias, IPS. Mira, ahí dice hematopoyéticas, mesenquimales. Claro, sí, aquí están. Pero ella estaba más hablando solo de las hematopoyéticas. Por eso le digo, yo quiero que se fijen en esta parte. Esto se refiere a todas las otras, y aquí están las distintas poblaciones celulares
que se están utilizando. Todavía hay en cardiovascular, está el azulito. ¿Sí? O sea que también se están usando. Alguien las está poniendo. No, porque este azulito es fase 1. O sea, esto es las distintas poblaciones ¿Dónde está? celulares. Hematopoyéticas, ¿cuál es aquí? No, las hematopoyéticas están, ya va. Las poblaciones que se usan en estos estudios son hematopoyéticas, mesenquimales, pluripotentes, que ahí implica embrionarias e IPS y otras. ¿Ok? Entonces, en enfermedades hematológicas, que serían estas, esto es las fases de los estudios clínicos en los cuales se encuentran. Entonces, aquí te dice, esto es en fase 1 muy temprana, fase 1, y así te voy, a medida que va cambiando el colorcito, es el estadio del estudio clínico en el cual se encuentra. Ahora sí. No hay correlación entre los colores de la torta con los No, colores esto es de otra las cosa. barras. Esto es otra Porque cosa. O sea, yo no sé dónde están usando enfermedades. Yo no sé en todas estas enfermedades. Yo no sé si están usando ¿Qué los célula? colores. Ajá, ¿qué célula? No lo sé. No. No Eso lo es sé. otra cosa, porque esto Es se la fase refiere, es la fase Porque del se estudio encuentra. clínico en el cual se encuentra. Entonces, las cardiovasculares, esto es en fase 1, esto es en fase 1, 2 y así. Pero esto es otra cosa. Aquí me refiero es a esto, al estadio, a la fase del estudio clínico en la cual se encuentra en las distintas patologías. Esa Con enfermedad distintas- hematológica es hematopoyética, pluripotentes, Claro, cualquiera. están todas, No, pero- ahí están todas, ahí no estoy especificando O sea que, qué tipo bueno. celular se está usando en las distintas Ok, patologías. entonces, puede ser que ese 16.5% hematológica hayan metido también Sí, enfermedad. puede ser. Ya, o sea, eso es lo que hay que buscar, ¿no? Que en qué, y lo debe decir el gráfico, el texto por ahí, ¿no? Eso es en qué fase están, pero yo no sé, por ejemplo, mesenquimales, en dónde se ha usado ahí, no lo sé. No, porque este gráfico no está enfocado a eso. Entonces, Después, está mal, hay está bien. tortas en las cuales te dice, para mesenquimales, las mesenquimales se han usado en esto y esto. Las pluripotentes en esto y esto. Ahí sí ya te va haciendo diferencias. Pero esto es simplemente esto que acabo de mencionar, así como también en el caso de enfermedades hematológicas, el tipo de célula que se está usando. Y nuevamente fíjense que la mayoría caen en uso halogénico. ¿Ok? Aquí entonces tenemos, esto es, a ver si me acuerdo, estos son, sí, en todos los casos, ok, en este caso son el uso de células madres pluripotentes. Cuando hablo de pluripotentes me refiero a embrionarias e IPS. ¿Se acuerdan que cuando vimos embrionarias dijimos que hay fuentes, sobre todo en tejidos adultos, a los cuales es muy difícil acceder para obtener una muestra? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Buscar aquellas células más primitivas, en este caso embrionarias o IPS, que ya Dilana se los mencionará, que nos permitan, dependiendo de la estrategia de diferenciación que yo utilice, dirigirlas y generar los progenitores de mi interés y usar esos progenitores para ir a los estudios clínicos. ¿Sí? Ese es un poco el propósito de esta lámina. Entonces, fíjense, aquí no me voy a referir porque esto es IPS. En el caso de las embrionarias, lo que ya habíamos mencionado. La mayor parte se ha utilizado en enfermedades de tipo ocular. Estamos hablando de la degeneración macular relacionada con la edad y la retinitis pigmentosa. Es, digamos, hacia donde se ha enfocado más el uso de embrionarias como punto de partida. ¿Ok? Después tenemos
la parte de enfermedades neurológicas. ¿Se acuerdan que mencionamos que el primer estudio aprobado por la FDA fue justamente El Gerón. el de Gerón, exactamente, para Oligodendrocitos. Ajá, pero- Sistema nervioso central para reparar las lesiones medulares. lesiones medulares. lesiones medulares. Ok, entonces ahí estaría eso, está infertilidad, y en tercer lugar están estas complicaciones asociadas al trasplante. Hay muchos estudios en los cuales también se está buscando alternativas para ver si se mejoran los resultados de trasplante con células madre, en este caso hematopoyética. Y por supuesto, otras, digamos, patologías que también ya en algún momento mencionamos cuando vimos la parte del embrión. Y creo que con esto terminamos. Con esto terminamos. Mira, ¿cuáles son las pluripotentes? No, son las dos. Lo que pasa es que esta está en